Siguiente. Bueno, la idea es que podamos entender, llevarnos de acá algo para hacer en casa y entender cómo conectamos en el cerebro los pensamientos, las emociones y finalmente las acciones, que son las que marcan nuestra conducta y nuestros comportamientos. Y llevarnos que si queremos cambiar algo de nuestra vida, vamos a tener que aprender a cambiar cómo pensamos. ¿Arrancámosle? La idea es ir haciéndonos preguntas, como si estuviésemos en un diálogo. Entonces lo primero que pensamos es, bueno, ¿y cómo se relacionan entonces estos pensamientos, emociones que nos llevan a tener ciertas conductas? Bueno, algo nos empezó a ayudar el doctor Spickman en la clase, en la experiencia anterior. El pensamiento no es otra cosa que una actividad neuronal. Como les mostraban antes con la música y la audición, todos los estímulos que nosotros recibimos de afuera y dentro de nuestro propio cuerpo son señales que llegan al cerebro y que el cerebro transforma en su lenguaje químico y eléctrico. Y al encontrarse con esos estímulos existen activaciones neuronales que empiezan a señalizar y a charlarse con otras neuronas a través de conexiones sinápticas, se hablan, se conversan y a través de neurotransmisores, de moléculas. Esa señalización, ese pensamiento se conecta con regiones neuronales que tienen, alojan las cascadas emocionales, que no son otra cosa que respuestas fisiológicas. Y empiecen a pensar ustedes, cuando piensan, sienten. Ese pensamiento gatilla una emoción y eso también es una señal neuronal. Todo ocurre comunicándose neuronas de diferentes regiones del cerebro. Esas emociones pueden ser de diferente tipo. Generalmente las que más rápido ustedes van a darse cuenta es cuando tienen un pensamiento que les genera miedo, que les genera enojo o que les genera ira. Por ejemplo, si ustedes sienten o empiezan a pensar en alguna idea, aparece un miedo. Piensen en algo que les dé miedo. Por ejemplo, cuando van por la calle y ven algo que ustedes piensan que algo es peligroso y automáticamente aparece una emoción de miedo, que ustedes además sienten en el cuerpo, de alguna manera. O sienten que les transpiran las manos, o sienten que les duele la panza, ¿sí? Y esa señal, esa cascada emocional, que es la respuesta de una neurona, se va a comunicar con otras regiones neuronales que van a impulsarnos a una acción. Entonces, a través de comunicación neuronal y neurotransmisores, los pensamientos generan emociones y las emociones generan acciones y conductas y comportamientos. Por ejemplo, si alguien piensa en la idea de hablar en público y no está acostumbrado a hablar en público, tiene un gran mensaje para dar, pero solo pensando en esa situación empieza a sentir algo: nervios, miedo. Esa es una señal para el cuerpo que hay un peligro. El cerebro, gente querida, solo está aquí para mantenernos vivos, no para hacernos felices, como dicen algunos biólogos divulgadores, ¿sí? Nos viene a cuidar. Si yo pienso que algo es un peligro para mí, el cuerpo va a codificar ese mensaje a través de regiones que van a permitir que se aparezcan neurotransmisores y moléculas que me van a dar sensaciones de peligro. Entonces, probablemente eso me inhiba a una acción. Yo me quede bloqueado y no haga nada. Entonces, un pensamiento generó en mí una emoción y me llevó a una conducta de bloqueo. No hice nada. Ese pensamiento influyó en una acción.
en una conducta que yo tuve. Así como el cerebro nos mantiene vivos, tampoco distingue si lo que nosotros pensamos es real o no. Nosotros podemos estar frente a un peligro real o pensarlo y las respuestas neuronales, emocionales, van a ser las mismas. Puedo tener un pensamiento catastrófico y solo pensarlo y gatillar con eso toda una cascada de señalización emocional en el cuerpo como si eso yo lo estuviera viviendo realmente. Y ese tipo de pensamientos, si se hacen de forma recurrente, a través del mantenimiento de ese tipo de emociones, es lo que nos va a llevar a percibir las situaciones de una manera particular. A un mismo hecho lo puedo percibir yo siempre de una manera distinta a su mirada. Y lo podemos poner en el otro. Hay una cosa importante, que la vía de pensamiento, de comunicación neuronal y de neurotransmisores entre regiones no es el pensamiento va hacia la emoción y la emoción hacia la conducta. La emoción y el pensamiento se charlan todo el tiempo en el cerebro, molecularmente y en conexiones neuronales. Las emociones también pueden gatillar pensamientos. Yo puedo tener, la emoción dura unos segundos nada más, pero yo con mis pensamientos puedo hacer crónica esa emoción. Cuando yo, por ejemplo, estoy triste durante una semana, la emoción no duraba una semana en mi cuerpo, pero yo con mi pensamiento empecé a evocar eso que me pone triste y empecé a prolongar ese estado de tristeza, hasta que puedo llegar a convertirlo con mis pensamientos en un estado emocional crónico. Si yo vivo en un estado emocional crónico, mis pensamientos van a tender a ser negativos, porque mi estado emocional, y eso también es toda una respuesta neuronal, va a condicionarme a respuestas motoras, inclusive, de tipo más negativo. Entonces, hay una pregunta que es: cuando ¿somos así como creemos que somos o nos habituamos? Y el doctor Spitzman trajo un neurotransmisor, habló de la dopamina como un neurotransmisor que tiene que ver con el placer. Los hábitos son ciclos neuronales que tienen sus fases, comunicaciones neuronales, que se consolidan frente a experiencias que vivimos similares en forma repetida. Cada vez que nosotros tenemos un estímulo, ocurre una señalización, una conexión entre neuronas, que si nosotros exponemos a ese estímulo repetidas veces, esa conexión se va a hacer cada vez más fuerte, más consolidada, hasta el punto en que se transforme en el cerebro en un hábito. ¿Por qué? Porque el cerebro es muy ahorrativo con su energía, y el hábito es algo automatizado que nos permite hacer un montón de cosas en el día sin tener que estar poniendo la conciencia en eso. Entonces, muchas veces hemos pensado tantas veces lo mismo que generamos una conexión neuronal tan consolidada que se automatizó en nuestro cerebro, porque es algo de siempre lo mismo, y el cerebro la guardó como un hábito para no estar gastando energía en estar pensando conscientemente sobre eso. Entonces, muchas veces hay hábitos de pensamiento, y esos hábitos de pensamiento hacen que nosotros pensemos de una cierta manera, generalmente sintamos de una misma manera, hagamos de una misma manera. Entonces, la pregunta es: piénsense ustedes, cuando hacen algo, cuando piensan de determinada manera, ¿siempre piensan igual sobre las cosas? ¿Está el cerebro ya usando esos mecanismos de hábito? A veces puedo tener pensamientos que no me son funcionales, que no me sirven demasiado para mi realidad, pero en el cerebro están instalados como un hábito. Y es más, está involucrada la dopamina. Aunque parezcan
algo loco, muchas veces hay pensamientos negativos que para el cerebro están instalados y dan un beneficio para el cerebro. El cerebro está asociando ese hábito con una vía dopaminérgica. Es parte de nuestra región del cerebro más nueva, que tiene que ver con neocórtex, tiene que ver con procesos cognitivos superiores y más complejos, empezar a tener conciencia sobre eso que pensamos, ¿sí? Eso es parte de nuestro trabajo, de nuestro cerebro más complejo, pero el que está encargado de los procesos cognitivos más complejos, que es la conciencia. ¿Qué podemos hacer frente a todo esto que estamos pensando? Porque muchas veces son pensamientos conscientes, pero la mayoría de las veces nos encontramos en forma inconsciente, sensando esas sensaciones que nos llevan a tener pensamientos que están como ahí en la sombra y que afloran frente a determinados patrones o estímulos. Entonces, ¿qué estrategias podemos tener? El primero se llama metacognición. También es un proceso muy complejo del cerebro, pero es una capacidad humana de poder pensar sobre lo que pensamos. Todos podemos, con la conciencia, empezar a distinguir cuáles son nuestros pensamientos. Y los invito a empezar a monitorearse de acá a unos días, a registrar en qué piensan recurrentemente, cuáles son sus hábitos de pensamiento. Hay gente que, bueno, en este país nunca se puede hacer nada, porque acá funciona todo mal. Entonces, como acá no se puede hacer nada, yo no hago nada, porque estamos a merced de las circunstancias. Yo puedo estar pensando de mi realidad siempre eso. Estoy tan acostumbrada a pensar eso, lo repetí tantas veces, le di tantas veces ese mensaje a mi cerebro, que mi cerebro armó una conexión neuronal compleja, entonces ahora ese es el pensamiento que más rápido sale, está automatizado en mi cerebro pensar así. Siempre pienso igual frente al mismo estímulo. Cada vez que veo algo, pienso lo mismo. De la situación, de una persona. Estoy acostumbrada a pensar, siempre pienso lo mismo de algo. Entonces lo primero es identificar eso. ¿Cuáles son mis pensamientos? Sin juzgarlos, solo mirarme. ¿Qué pienso todo el día? ¿O cuáles son los pensamientos que más se me vienen a la cabeza? Después, ¿qué empiezo a sentir cuando yo pienso eso? ¿Cuáles son las sensaciones, la emocionalidad que me trae eso que pienso? ¿Me pone bien? ¿Me siento bien? ¿No me gusta? ¿Me enojo? ¿Me da miedo? ¿Me pone triste? ¿Qué sensaciones yo tengo asociadas con ese pensamiento? Primero necesito hacer ese registro. Y la metacognición me sirve para, después que lo haya registrado, empezar a hacerme algunas preguntas para cuestionarme eso. Y traigo la ponencia de Sebastián a cuestionar eso, ¿no? Como decir, yo ya sé eso, sé que Ahora, ¿eso es así? ¿Me lo cuestiono? ¿Lo que yo pienso me lo cuestiono? ¿Es real eso que yo pienso? ¿O es algo más catastrófico, más fantasiado en mi mente, pero que el cerebro detecta igual, como si fuera una realidad? Yo puedo estar pensando que está por caer una bomba afuera y mi cerebro reacciona igual, que si yo lo pienso y nunca va a pasar, a que si empieza a pasar. Entonces empezar a preguntarse esto, empezar a cuestionar esa ruta neuronal, porque la plasticidad me va a permitir, la plasticidad neuronal, que si yo empiezo con la conciencia a cuestionarme y pensar distinto, puedo armar una ruta neuronal diferente. Si tengo un mismo tipo de pensamiento, tengo una ruta neuronal hecha y muy consolidada en el tiempo, para poder pensar diferente y salir de ese hábito, voy a tener que trabajar desde la conciencia en crear una ruta nueva neuronal. Pero tengo que
trabajar mucho en esa nueva ruta para que el cerebro se dé cuenta de que yo abandono esta y empiezo a tomar esta nueva. Y esa es nuestra capacidad de poder mirar y pensar sobre lo que pensamos y cambiarlo. Nosotros tenemos el poder de elegir eso que queremos pensar para sentirnos diferente y para actuar diferente. Piénsense ustedes en sus estados de ánimo. ¿Qué hacen cuando el estado de ánimo es positivo? ¿Y qué hacen cuando el estado de ánimo es negativo? No hacen lo mismo. No están disponibles igual en su comportamiento. Por eso es que lo que pensamos impacta en lo que sentimos y cómo nos sentimos es lo que después se traduce en nuestros comportamientos. ¿Qué hacemos o qué no hacemos en esos estados emocionales? Y esa es la plasticidad neuronal de la que se habla, de la que podemos esculpir nuestro cerebro. Exacto, es lo que decía, inclusive lo que decía Guillermo hace un ratito de aprender a cualquier edad a poder aprender a usar un instrumento. Cuanto nosotros más oportunidad le demos a nuestro cerebro de diferentes estímulos, de aprender cosas nuevas, de pensar cosas nuevas, estamos generando nuevas redes neuronales distintas. Entonces estamos trabajando, usando esta capacidad de la plasticidad neuronal para poder modelar esa arquitectura neuronal diferente. Y eso lo podemos hacer a cualquier edad. Y lo podemos empezar a hacer desde ahora. Si hay algo que todos nosotros podemos elegir hacer, independientemente de lo que pase en nuestro entorno, es elegir qué pensar. De todo lo que pensamos todo el día, que son miles y miles de pensamientos, podemos elegir con cuál quedarnos. Porque podemos cuestionar si un pensamiento nos sirve o no nos sirve. Si el cerebro encontró un mecanismo en el cual instala un hábito para ahorrar energía. No pregunta si eso a nosotros nos sirve para la vida de hoy o no. Ese es el mecanismo que usa. Pero nosotros, sabiendo, aunque sea un pedacito, un poquito de cómo funciona el cerebro, lo podemos poner a nuestro servicio, transformarlo en nuestro aliado y no en nuestro boicoteador. ¿Y hay alguna otra forma, otra mirada de encarar? Avanzamos. Otra de las formas es, yo lo llamo como el sistema de doble entrada. En lugar ahora de entrar por los pensamientos, podemos ir a las emociones, y esas emociones cómo fueron formadas por lo que sentimos. Entonces ahí lo primero que podemos reparar es en los sentidos. Así como en las charlas anteriores hablaban de todos nuestros sentidos, ¿cuántos tenemos? A ver qué número me dan. ¿Cuántos? Nos enseñaron 5, pero ya hace 2 años aproximadamente 7, exacto, porque se les incorporó uno que es el sensar interno, la interocepción. Lo que nosotros estábamos acostumbrados, los 5 sentidos, eran los sentidos externos, visión, tacto, audición y demás. Pero ahora entonces podemos sentirnos internamente, y también se le agregó otro más, la exterocepción, ese me trabo siempre, que lo que nos va a estar sensando es la postura del cuerpo y el movimiento. Hay receptores, no queremos hacerlo muy biológico, pero que nos van a ir diciendo, bueno, si estamos erguidos, cómo nos sentimos cuando estamos así como encerrados, estamos tristes o afligidos. O, bueno, eso era antes de venir yo a dar la charla, pero puse en práctica técnicas que les voy a contar ahora, que nos hacen entonces empezar a sentirnos y a entendernos. Entonces, ¿por qué estamos sintiendo eso? ¿Qué generamos? ¿Qué emoción tenemos? ¿Y por qué empezamos a pensar de esa manera, como Nati nos decía recién? Y bueno, y hacer algo. Muchas veces cuando estamos atrapados en estas situaciones que nos generan una alerta o un estrés, ¿qué les pasa cuando están muy estresados o ansiosos por algo? Con la cabeza.
quisieran Sí. apagarla. Muchas veces se dice que tiene el pajarito tiqui, 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 y estamos pensando y pensando y sobrepensando en algo. Entonces, hay diversas formas ahora que se entiende de cómo, a través de la ciencia, se está viendo cómo van interaccionando, o sea, o qué, si está involucrado y en qué medida la forma en que pensamos y sentimos con respecto a la dinámica corporal y cerebral. Es decir, el senseo constante entre el cerebro y el cuerpo, distintos órganos, sistemas, y ida y vuelta. Entonces podemos ahora regular, entrando de otra parte, desde el cuerpo, a moldear estos pensamientos o esa forma de sentirnos. Y ahí es donde vienen prácticas milenarias. Hoy en día escuchamos la respiración, por ejemplo, que se hace desde hace muchísimo tiempo y sobre todo desde el Oriente, pero que hoy en día se entiende por qué y se empezaron a ver en qué región del cerebro están los núcleos que captan las diferencias en la respiración y cómo eso nos afecta. Entonces, desde la ciencia hoy vamos dándole luz en cuanto a lo biológico, ahora que el resultado ya se sabía de antes. Y con eso también se pueden ir interpretando otras técnicas, como por ejemplo mindfulness, que es la atención plena, un poquito más es ir allá con la terapia cognitiva basada en el mindfulness, que es ya ahí nos dan herramientas como para poder afrontar distintas situaciones adversas que nos generan estrés, pero que nos permiten desde empezar a sentirnos, ir sensando y ver cómo vamos pensando. Son técnicas también con la meditación, todas ellas tienen sus diferencias, pero todas recaen en una particularidad, que en principio nos invitan a calmar esa mente, esos pensamientos. Esos pensamientos no son malos, son procesos que el funcionamiento normal del cerebro va generando de base. De hecho, cuando en las investigaciones se invita a las personas a que hagan técnicas de mindfulness o meditación y después censan la dinámica para registrar en distintas áreas del cerebro cuáles son las que van cambiando, ven que de base, antes que arranquen o que les digan, bueno, piensen en tal cosa, o sea, tratar de dirigir la mente, antes de eso hay actividad cerebral, no está callado, entre comillas, el sistema. Bueno, ¿y eso a qué se debe? Es un mecanismo de base, o sea, está la homeostasis corporal, lo que se va sintiendo del medio externo con el interno también, o sea, todo eso nos genera un sistema que va integrando esas sensaciones, esa dependencia también con el medio externo y genera emociones y pensamientos, que esos pensamientos son inconscientes y algunos se transforman en conscientes. Y esa actividad se vio que está muy aumentada, lo que se llama la red por defecto, cuando justamente estamos más ansiosos, estresados. A veces pueden ser mecanismos de pensamientos que se van generando espontáneamente, pero que cuando estamos preocupados por alguna situación en particular, se van generando respecto de eso. Y ahí es donde nosotros muchas veces decimos, ay, quiero parar esto. Bueno, todas estas técnicas en principio lo que nos invitan es a calmar esos tipos de pensamiento y lo hacen a través del sensado corporal. Algunas es a través de la respiración, otras pueden ser a través de sonidos, como explicaba Guillermo también. ¿Por qué? Porque es una entrada que comparte el mismo sistema de, entre comillas, como decía Nati, de cableado de las redes neuronales. Entonces, de esa forma nos permite calmar esos pensamientos y poder dar lugar a una atención plena y una forma ahora consciente de poder observarnos a nosotros mismos sin caer en un procesamiento analítico, porque donde empezamos a plantearnos, bueno, ¿y por qué pienso esto? ¿Y cómo hago esto? Vamos llevando en ese pensamiento nuestra forma de ser, nuestros propios juicios, nuestra autocrítica. En cambio, de la otra manera nos invita a vernos de una forma más contemplativa. Entonces podemos, de acuerdo a las distintas personas, a lo que puedan encontrar como una técnica más apropiada, que les sea más amigable con cada uno, hay distintas formas entonces de intervenir, de empezar a conocernos. Yo, si no es por Nati, que
me animó a venir a conversar de esto, no me hubiese animado en principio. Después era, bueno, sí, vamos, te ayudo porque yo practico varias de estas técnicas y demás, entonces lo que quería transmitirles era desde mi humilde experiencia de que empecé a hacer esto y teniendo la particularidad de trabajar en neurociencias, entonces haberme podido inmiscuir en este tema, pero desde la base científica. Entonces era simplemente eso, y después digo, bueno, mejor no voy. Y bueno, y puse en práctica varias de estas técnicas y estoy acá. Lole, ¿qué pensás que te pasó ahora en el cerebro que viniste, te sentaste y lo hiciste? Primero, gracias amiga, sí, que me ayudó a saltar esa barrera, pero después no era tan grave, eran pensamientos, no eran hechos los que me asustaban o no me permitían tal vez darme este lugar de disfrutarlo. Entonces la idea nuestra era tratar de mostrarles, darles algo para que se lleven. Claro, ¿no? A todos nos pasa de una u otra manera y hay formas de poder atravesarlo para mejorar nuestro bienestar. ¿Qué es eso lo que buscamos en definitiva? Después, bueno, habíamos preparado un montón de cosas porque todas estas técnicas también se están viendo la relación con, para prevenir ciertas enfermedades del cerebro y demás, pero bueno, la idea era que podemos empezar a gestionar nuestro propio bienestar. Una de las formas, después obviamente siempre hay que tener una mirada integral de otras disciplinas también. Bueno, la invitación para llevarse algo para casa es eso, es en estos días registrar en qué piensan recurrentemente, qué puede haberse instalado como un hábito de pensamiento para ustedes y registrar qué los hace sentir eso y si les sirve para su día de hoy pensar así y si es así tan real como lo piensan o hay mucho de condimento propio. A todos nos pasa, todos estamos todo el día así, pero bueno, frenar y pensar eso y rebobinar y ver si puedo pensar distinto para sentirme mejor, para ser mejor. Bueno, es nuestro pequeño aporte para ustedes, para que se lleven para casa. Gracias, Sofía. Excelente.